Pero, ¿por qué tendemos a decir que Marvel, en los últimos años, ya no atrae a mucha gente? Lo hemos visto en las últimas semanas, hay muchísimos elementos que pueden explicarlo. Pero hoy nos vamos a concentrar en un aspecto muy específico, la muy mala gestión del poder de los personajes por parte de Marvel, que hace que estas películas sean a menudo predecibles o incluso francamente poco interesantes. Este video, que escribí junto con mi amigo Captain Bambino, es la continuación de una primera parte en la que hablaba sobre los problemas de Marvel respecto a la gestión del poder de sus personajes en la saga del infinito de 2008 a 2019. Para resumirlo brevemente, después de 2 primeras fases sin enfrentamientos importantes en términos de poder, Marvel encontró su técnica milagrosa en la fase 3, aislar a la oposición para poder aumentar las apuestas. Aunque en general la pelea suele ser la misma, les cuesta mucho hacer que personajes muy poderosos interactúen sin crear desequilibrios. Como resultado, a menudo eliminan a los personajes más poderosos de sus historias, como Hulk en las primeras películas de los Vengadores. Bueno, de todos modos, los invito a ver el primer video antes de lanzarse a este porque es un poco más complejo y es muy interesante. Y este problema realmente se hizo más grande con la llegada de Capitana Marvel en Endgame, un personaje con el que claramente no sabían qué hacer y que o la debilitaron o la sacaron de la trama. Por nuestra parte, hoy vamos a abordar lo que sigue: cómo la situación empeoró para el MCU durante la saga del multiverso y por qué tuvimos una serie de villanos cada vez más perdedores. Gore, Darven, Kang, MODOK, Cassandra Nova y otros. No empiecen a atacarme por Kang, el personaje es genial, sí, pero en Quantumania, el final lo deja completamente arruinado. Estuvo horrible. En fin, aunque este video va a hablar principalmente de proyectos que ya salieron, por si acaso, entramos en la zona de spoilers. Zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu personaje demasiado poderoso favorito. Intro. Los Eternos y el regreso del problema. Después de Avengers Endgame, Marvel se encuentra atrapado, y eso es frustrante para el público. Ya tuvimos la prueba de que un enemigo extremadamente poderoso podía reunir a todos los héroes del universo. En películas con mucho en juego, con combates épicos, pero a partir de ahí es imposible bajar el nivel sin que haya consecuencias. Marvel ya no puede permitirse introducir a un gran villano en una simple serie o una producción secundaria sin crear la eterna incoherencia. ¿Por qué los otros héroes no intervienen? Así que se ven obligados a restringir las amenazas a apuestas mucho más modestas. Como resultado, pasamos bruscamente de Thanos a Agatha Harkness o a los Flag Smasher. Obviamente, el hype se ve afectado y probablemente esa sea una de las explicaciones del creciente desinterés por el MCU después de Endgame. Subimos muy alto para luego caer en enfrentamientos bastante básicos. Da la impresión de que el universo evolucionó durante 10 años para finalmente regresar al punto de partida en cuanto a amenazas. Dicho esto, el inicio de la fase 4 no está nada mal. Los enfrentamientos siguen siendo equilibrados y a veces incluso bastante personales. Shang-Chi, por ejemplo, enfrenta al héroe contra su propio padre. Una película que, sí, retoma ciertos códigos de la fase anterior, pero que también aporta cosas nuevas. Combates mucho más coreografiados, una verdadera progresión de poder al estilo de un videojuego. Vas derrotando a los malos, subes de nivel, hasta llegar al jefe final, Wenwu, que es prácticamente un demonio. Y esa estructura funciona. No hace falta tener superpoderes. Aquí, sobre todo, estamos frente a personajes muy bien entrenados, pero sin poderes cósmicos, y funciona. Además, esta mezcla de lo realista con lo fantástico, con un toque de wuxia y folclore chino, es algo que realmente nunca habíamos visto en el MCU. Lo que notamos es que Marvel ahora maneja las escalas de poder con mucha más cautela. Aprendieron la lección después del desastre de Carol Danvers, y desde entonces ya no se atreven a presentar héroes demasiado poderosos. Bueno, por ahora, Yelena Belova, Red Guardian, John Walker o incluso Dani Ramírez, todos son personajes muy decentes, pero que claramente recuerdan a los perfiles que veíamos en las fases 1 y 2, nada demasiado especial. Marvel tiene miedo de causar un caos narrativo, así que no innova ni del lado de los buenos ni del lado de los malos, hasta Eternals. Con los Eternos, los estudios intentan algo realmente nuevo, y le dan mucha libertad a Chloe Zhao, recién ganadora del Oscar. Pero la película es casi demasiado diferente para integrarse completamente al resto del UCM. Los personajes son súper poderosos, sí, pero ahora hay que explicar por qué nunca actuaron antes. Y obviamente, eso crea un montón de preguntas que la película intenta justificar a cada rato. Hace 5 años, Thanos borró a la mitad de la población del universo, pero la gente de este planeta trajo a todos de vuelta con un simple chasquido de dedos. Y como Marvel tiene miedo de mantener héroes demasiado poderosos en su lista, los eliminan o los apartan desde su primera aparición. Gilgamesh es asesinado, Ícaro se suicida y los más fuertes como Tena, Druig o Makkari son exiliados al espacio, exactamente como Hulk al final de la Era de Ultron. Es casi caricaturesco.
En la Tierra solo quedan Cersei, Phastos, Kingo y Sprite, los menos poderosos o al menos aquellos con poderes un poco más suaves que los demás. Una vez más, se evita cualquier personaje demasiado complicado de reintegrar en un posible gran crossover futuro. Pero Eternals no se detiene ahí. La película también introduce una amenaza inmensa, los Celestiales. Y de nuevo, hay un gran problema de coherencia del que todos han hablado. Arishem llega a la Tierra en plena estratosfera. Tiamut literalmente emerge de los océanos y nadie reacciona. Ningún héroe interviene ni lo menciona. Nada, silencio total. Eso es casi inverosímil. Este tipo de evento debería sacudir todo el universo. Esto es aún más impactante que la invasión de Nueva York y sin embargo no tiene ninguna repercusión en los proyectos siguientes. Habrá que esperar hasta Capitán América. Brave New World, o sea 4 años después, para que haya la primera alusión a ese asunto. Y de paso, también están los desviantes. Pero bueno, me imagino que ya los olvidaron. Yo también, de lo poco importantes que son. Y aún así, a pesar de todo eso, los Eternos realmente intentan proponer algo nuevo y hermoso. Pero eso nuevo, lamentablemente, no encaja bien en el sistema del MCU. La fórmula que había funcionado tan bien durante la fase 3, es decir, aislar los conflictos en otra dimensión o en una zona apartada del resto del universo para luego integrarlos mejor, aquí está totalmente olvidada. Porque en este caso, las acciones de estos Eternos son públicas y por lo tanto deberían atraer la atención de los otros héroes. Nada de lo que se había probado parece aplicarse. Como si ya no hubiera comunicación interna, tanto en el MCU como en los estudios Marvel. Tienen las claves del éxito, pero las tiran al agua. Y la razón es bastante simple. Marvel Studios está en sobreproducción. En tan solo unos meses pasaron de 2 o 3 películas al año a 4 películas y 5 series. Kevin Feige está en todas partes, sobrecargado, supervisa demasiados proyectos al mismo tiempo e incluso lo han dejado de lado. Él, que era la mente maestra de todo el MCU, ahora está completamente ausente, y eso se nota. Porque en sí, proponer proyectos autoconclusivos muy diferentes no es necesariamente una mala idea, pero en el caso del MCU es prácticamente imposible de justificar. A menos que hagamos como con los 4 Fantásticos y traslademos la acción a otro universo, y ahí, por supuesto, funciona mucho mejor. Porque nos liberamos de esos famosos códigos, de esas limitaciones, y podemos contar una verdadera nueva historia sin tener que preocuparnos por un universo expandido. Marvel se hunde en el abismo. En la segunda parte de la fase 4, Marvel comete error tras error en la gestión de sus personajes. Esta vez introducen grandes villanos, pero para conflictos súper íntimos. Y esto comienza desde la siguiente película después de Spider-Man Sin Camino a Casa. La acción ocurre en pleno corazón de Nueva York. Algunos de los enemigos más temibles del Hombre Araña, venidos de todo el multiverso, causan estragos en la ciudad. Peor aún, la propia fábrica de la realidad se rompe. Y sin embargo, todo parece girar solo alrededor de Peter, como si estuviéramos en el universo de Sam Raimi, donde solo Spider-Man puede salir adelante. En resumen, villanos obviamente debilitados en peleas ilegibles o incluso completamente invisibles. Desde el momento en que comienza el enfrentamiento entre los 3 Peters y los 4 antagonistas, la batalla dura apenas 3 minutos cronometrados. Y si lo analizamos bien, casi no hay un verdadero equilibrio de fuerzas. Los héroes huyen más de lo que pelean. Y los personajes que más tiempo tienen en pantalla en ese momento son Ned y MJ, 2 civiles. Y encontramos el mismo problema en Moon Knight. En cuanto una pelea se vuelve realmente interesante, simplemente nos privan de la acción. Porque Steven y Mark son reemplazados por Jake Lockley, quien nunca aparece en pantalla. En ambos casos, la acción se elimina sistemáticamente en favor de una exploración más o menos efectiva de la psicología del personaje, así que es una elección. Pero es una elección que termina frustrando a los espectadores. Y en No Way Home también tenemos al Doctor Strange, se los recuerdo. Un personaje del que aún no hemos hablado mucho aquí porque en su primera película todavía era solo un aprendiz. Pero en Infinity War y Endgame descubrimos todo el alcance de sus poderes. Le planta cara a Thanos y da una de las mejores peleas del MCU. En ese momento, Strange se convierte en uno de los personajes más poderosos de todo el universo. Y es por eso que en Endgame lo ponen simplemente a contener una represa. Y sí, casi no está presente en la pelea. Así que sí, su presencia en la película es lógica. No dejas al Doctor Strange en el Sanctum Sanctorum cuando el multiverso se está descontrolando. Pero de nuevo, lo derrotan en su propia dimensión espejo Peter Parker usando matemáticas, y entonces se queda atrapado hasta el final de la película. Strange, wait, we're so close. I've been dangling over the Grand Canyon for 12 hours. I know. ¿No les recuerda a algo? El problema no es solo que lo derroten, es que su comportamiento ha cambiado por completo. Es menos reflexivo, más impulsivo. En fin, ya no es el cirujano que conocemos. Nada que ver con el tipo que, en Infinity War, estaba dispuesto a dejar morir a Peter para salvar el universo. Más que debilitado, parece que lo reescribieron según las necesidades del guión.
Ahora, de todos modos hay una razón para eso, pero no es mejor que una simple mala escritura. Originalmente, Multiverse of Madness y No Way Home se suponía que iban a estar invertidas. La película de Spidey debía salir después. Y este Strange debía ser, en realidad, el Sinister Strange del universo en destrucción. De ahí que sea raro. Pero bueno, porque llega Doctor Strange en el multiverso de la locura, con una antagonista formidable, la Bruja Escarlata, que claramente tiene la onda de WandaVision. Probablemente es la villana humana más poderosa de toda la fase 4, incluso de todo el MCU en realidad. Y ahí, buena idea, el conflicto ocurre en otros universos. Eso permite evitar incoherencias y justificaciones largas, pero incluso aquí no hay un verdadero enfrentamiento entre Strange y Wanda, aunque sabemos perfectamente que él puede competir con ella. Incluso frente a los Illuminati, todo se resuelve rápido. Black Bolt, que se supone es el más peligroso, es eliminado primero por una información que Reed Richards suelta así como si nada. ¿Quién? Les recuerdo, se supone que es el cerebro más inteligente del mundo. Wanda, Black Bolt podría destruirte con solo un susurro de su boca. ¿Eh? Literalmente le explicó cómo neutralizarlo. What mouth? Pero... Y al final, no son los héroes quienes vencen a Wanda, es ella misma quien se retira. Y ahí nos hacemos una verdadera pregunta. ¿Cómo podrá el MCU manejar mañana una amenaza equivalente a Wanda o a Thanos, un enemigo dispuesto a matar sin dudar? Tal vez sea el Doctor Doom en su versión omnipotente en Secret Wars. En realidad, para crear verdadero suspenso, Marvel va a tener que hacer que sus héroes sean realmente mortales. No me imagino una batalla contra Doom sin ninguna muerte o herido, porque eso también es lo que hace que los enemigos estén a la altura. Pero por el momento, son los enemigos que son demasiado poderosos a los que eliminan, como con Wanda, que de inmediato es considerada muerta hasta que algún día la necesiten de nuevo, obviamente. Lo mismo pasa con Strange, que al final de la película se va del universo 616 otra vez. A este nivel casi se ha vuelto una caricatura. En cuanto un personaje se vuelve demasiado poderoso, lo sacan. Thor, Amor y Trueno, por su parte, introduce la ciudad omnipotente, una ciudad de dioses que se supone reúne a las entidades más poderosas del universo. Entonces, lógicamente, eso debería sentar las bases de la jerarquía de poderes en el MCU. Pero si lo analizamos bien, ninguna amenaza es creíble. Zeus es ridiculizado, y sin embargo se supone que es el dios de dioses. Y está claro, en la película, que no vale absolutamente nada. Y además de eso, desperdician a Russell Crowe gratis. Los demás solo están ahí para hacer chistes. Miren allá arriba, chicos, ese es el dios Crono Nini de los Noni. ¡Ey, Nini Noni! Se ven 2 o 3 celestiales, pero literalmente no hacen nada. Al final, todos esos dioses no son más que extras, y es normal. Si Thor realmente tuviera que enfrentarse a ellos, lo destruirían. Así que para no tener que escribir ese tipo de pelea, pues no la hacemos. Los dioses no sirven para nada, se quedan pasivos. Pero esta forma de escribir tiene consecuencias enormes para el villano, Gore. Porque Gore es el carnicero de los dioses. Se supone que es el asesino de divinidades. En los cómics, él inicia una cruzada contra todos los dioses para vengar la muerte de su familia, armado con una necroespada temible. Eso podría haber creado las escenas más increíbles del MCU. Y en la película no mata a ningún dios en pantalla. O sea, a ninguno. Todo lo que hace es, de hecho, secuestrar niños. Así es en lo que se ha convertido Gore, el carnicero de dioses. Y claro, al hacer que los dioses sean ridículos, tuvieron que disminuir a Gore para mantener un poco de equilibrio. En fin, estas 3 películas tenían un potencial increíble. Pudieron haberse convertido en clásicos del género, pero todos fueron arruinados por una sola cosa, la escala de poder. Ninguna escena de acción se queda en la memoria, y ningún enfrentamiento es realmente icónico. El comienzo de una buena idea. Ant-Man y Quantumania tenían grandes promesas, pero él tampoco resolvió el problema de la escala de poder. Kong, que dice haber vencido a los Vengadores de varios universos, batalla contra Ant-Man y sus viejos amigos, un ejército de hormigas, y pierde en una pelea mano a mano contra un Scott envejecido que ni siquiera usa sus poderes. Pero a pesar de todo, esta película al menos tenía el mérito de aportar una idea interesante. Una nueva manera de hacer que un villano aumente su poder en la escala del MCU a lo largo de varias películas. Aparte de Loki, que es uno de los pocos antagonistas que ha tenido un verdadero desarrollo en varios proyectos, ningún otro villano del MCU había recibido un trato así. Empezar en una posición de debilidad, atravesar fracasos, evolucionar poco a poco hasta convertirse en una amenaza mayor. Sin embargo, ese es uno de los pilares de la narrativa de Marvel en los cómics. Villanos que caen pero que regresan, crecen y terminan teniendo cada vez más peso en el universo. Un elemento que el MCU ha dejado de lado muchas veces, dándole demasiada preferencia al villano de un solo uso. Y con Kong sentíamos que Marvel por fin quería cambiar eso. Nos presentaban a un conquistador humano, vulnerable, lleno de dudas, cuyas fallas eran precisamente lo interesante.
Es la oportunidad perfecta para iniciar un ascenso lento, pero controlado, hasta que se conviertan en el jefe final de una gran película de los Vengadores. Una idea que personalmente me parece brillante, un enfoque que siempre he defendido, que podría haber sido perfecto para el MCU. Y nos hubiera encantado ver cómo esta amenaza crece, aparece en varios proyectos, desafía a cada héroe a través de sus variantes y sus manipulaciones. Pero esa trayectoria se rompió de golpe. La dinastía Kang fue cancelada, Jonathan Majors fue despedido a finales de 2023 y toda esa ambición narrativa se quedó en el camino. Y en ese momento ya era demasiado tarde para cambiar rápidamente a un Doctor Doom en el mismo esquema. Sin embargo, es un modelo que funciona. Introducir a un villano en un entorno limitado, hacerlo enfrentarse a amenazas secundarias y luego hacerlo crecer en poder hasta que se convierta en la figura malvada central de un crossover. Eso es exactamente lo que logró Spider-Verse con este spot. En Into the Spider-Verse solo es un personaje de fondo que recibe un bagel en la cabeza. En Across empieza como un perdedor medio patético, pero mientras avanza la película se vuelve cada vez más inquietante y al final es el adversario inevitable, una evolución perfectamente escrita. Y si Beyond the Spider-Verse lo concluye bien, sería la prueba definitiva de que este método funciona y que Marvel haría bien en inspirarse en él. Pero creo que ya lo entendieron, ya que hay rumores de que Ultron va a regresar y que Annie Ilus aparecerá en varias películas. La era de los villanos mediocres. Después de eso, Marvel entra en una era bastante pesada. La mayoría de los nuevos antagonistas están bastante mal desarrollados, muy suavizados en comparación con su versión de los cómics, y muy a menudo son caricaturescos. En teoría, estos villanos representaban grandes amenazas, pero en pantalla están debilitados, son poco amenazantes y casi siempre terminan autosaboteándose o perdiendo por sus propios errores. Sin que los héroes tengan que ser particularmente brillantes o estratégicos. De hecho, ni siquiera lo necesitan, los villanos hacen el trabajo por ellos. Y este fenómeno en el MCU se ha acentuado en los últimos años. Gore en Love and Thunder se sacrifica él mismo para traer de vuelta a su hija. Wanda en Multiverse of Madness también se sacrifica, pero por una razón mucho más vaga. Darven en The Marvels muere por una sobrecarga de poder ella sola. MODOK en Quantumania parece directamente suicidarse al intentar desafiar a Kang para convertirse en un buen tipo. Al menos muero. Died. Como un vengador. Yeah. Kang, precisamente, recupera el corazón de su máquina multiversal, así que puede irse, pero no lo hace sin que sepamos realmente por qué. Cassandra Nova. Ni siquiera le interesa lo que hacen los héroes para detenerla, y por eso muere. Y los Jeans en Miss Marvel siguen exactamente el mismo patrón, presentados como inquietantes, pero al final eliminados sin ninguna resistencia. Y mientras los villanos se derrumban solos, los héroes se estancan o incluso retroceden. Marvel tiene cada vez más dificultades para hacer evolucionar a sus personajes principales. Sam Wilson en Capitán América, 4 Scott Lang en su tercera película, o incluso Thor en Thor 4 ya no evolucionan. Y peor aún, algunos incluso son debilitados. Otra vez. Capitana Marvel, por ejemplo, en Endgame puede destruir literalmente toda la flota de Thanos. Y en The Marvels le cuesta trabajo enfrentarse a 3 secuaces de Darven, incorporando además un elemento totalmente aleatorio que le quitaron de sus poderes. Y como si eso no fuera suficiente, Mónica Rambeau e incluso Kamala Khan también están debilitadas en la misma película. Todo eso para equilibrar las fuerzas frente a un villano. Un villano que de todas formas es absolutamente patético. De hecho, lo que vemos es una nivelación hacia abajo. Como los villanos son menos poderosos, los héroes también tienen que serlo menos. Y caemos en un círculo vicioso donde nadie se supera, lo cual es de hecho la antítesis de una película de superhéroes, porque lo que hace una buena película casi siempre es un buen villano. Un villano que empuja al héroe a sus límites y lo obliga a evolucionar, a superarse para encontrar la solución. La calidad de una buena película de cómics depende menos del héroe que de la amenaza a la que se enfrenta. Y hoy, el MCU ha perdido parte de su esencia, la lucha del bien contra el mal, donde los héroes debían mostrar coraje, superarse y enfrentar amenazas que los sobrepasan. Ahora, los conflictos se resuelven solos. Los héroes ya no necesitan llegar al límite de sí mismos. Y todo eso hace que todo sea menos épico, menos emocionante, menos memorable. Y los héroes, últimamente, Marvel ha frenado más o menos la introducción masiva de personajes superpoderosos. El estudio sigue presentando algunos, mientras busca soluciones en el guión para no desequilibrar el universo. 3 ejemplos recientes ilustran bien las estrategias empleadas. Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3 Gaia en Invasión Secreta y Bob o Sentry en Thunderbolts. Empecemos por Adam Warlock. Tiseado desde el final de Guardianes 2, aparece desde los primeros minutos de la tercera película con un potencial enorme. Pero James Gunn lo reconoció él mismo, no sabía qué hacer con este personaje. Por eso, Warlock está intencionalmente limitado. Aunque es muy poderoso, lo tratan como a un niño recién nacido, ingenuo, torpe y a veces fuera de lugar.
comete errores, toma malas decisiones y termina siendo dejado de lado durante buena parte de la película. Como resultado, aparte de su llegada espectacular y su papel en los primeros 20 minutos, en general, sigue siendo un personaje secundario y poco interesante. Esta decisión evita que le robe protagonismo a los demás, pero también le quita todo el carisma, a pesar de que es uno de los personajes más icónicos de los cómics. Una prueba más de que en el MCU, la gestión del poder puede desnaturalizar totalmente la adaptación de un personaje. El caso de Gaia en Secret Invasion es diferente, pero no menos problemático. Al final de la serie, ella literalmente obtiene el poder combinado de todos los Vengadores presentes en la Batalla de la Tierra, lo que la convierte automáticamente en el personaje más poderoso de todo el MCU en ese momento. Sí, lo sé, hemos dicho esa frase muchas veces, pero bueno, un poder así es imposible de integrar en una historia a largo plazo. A menos que la hagan desaparecer, lo cual es probable, o que reduzcan drásticamente sus habilidades, será casi imposible reutilizarla sin arruinar la tensión dramática. Bueno, es justamente el tipo de personaje que funciona para un final explosivo, pero que no tiene ningún lugar en una historia a largo plazo. Bueno, les digo esto si seguimos pensando que los guionistas de Marvel no son buenos en este tipo de casos. Porque yo claramente veo límites a sus poderes y realmente hay algo que se puede hacer como Super Skrull, pero bueno, pasó. Y luego está Bob, que fue introducido en Thunderbolts, y sin duda es el caso más interesante. Siendo tanto el principal antagonista de la película como un héroe en potencia, no se reduce solo a sus capacidades físicas. La película no ofrece solo un enfrentamiento clásico, sino una lucha interior emocional, casi espiritual. Es un giro inteligente. Marvel demuestra que es posible crear un personaje inmensamente poderoso, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio de fuerzas, porque el conflicto se desarrolla en otro terreno. Eso no les impide mostrarnos también el poder de Sentry en la Torre Stark, en una pelea contra el equipo. Sí, Sentry es ultra poderoso, pero no está obligado a usar su potencial al 100%. Puede simplemente dominarlo sin esforzarse, lo que acentúa la amenaza que representa. Los Thunderbolts, Yelena, Guardián Rojo, Ghost o John Walker son mucho menos fuertes que él, y lo saben, pero no se rinden. En lugar de entrar en conflicto directo, intentan hacerlo entrar en razón, acompañarlo, salvarlo de sí mismo. Aquí, el peligro no se autodestruye, son ellos quienes evitan la catástrofe, y esta vez lo hacen con estrategia, no con fuerza bruta. Una dinámica que recuerda los mejores momentos de la fase 3, donde los héroes tenían que ser ingeniosos, no solo resistentes, son como unos emo invertidos. Conscientes de sus límites, actúan de otra manera, inteligentemente. Y es aún más creíble porque los hermanos Russo dirigieron la escena post-créditos, donde se le impone un límite claro a Bob. Si abusa de sus poderes, cae en el vacío, su alter ego oscuro. Un concepto que recuerda la dualidad de Banner y Hulk. Excepto que aquí, su relación de fuerzas está multiplicada, porque Sentry es aún más inestable, más fuerte y tiene 3 personalidades distintas. Una riqueza que no solo le garantiza tiempo en pantalla, sino también una complejidad dramática rara en el MCU. Sobre todo porque sus identidades están menos separadas físicamente, lo que lo hace más difícil de atrapar. El multiverso, trampa o escapatoria. En toda la saga del multiverso, solo un proyecto parece haber escapado realmente a las incoherencias habituales. Y es Loki. Probablemente gracias a su éxito, Marvel decidió apostar completamente por el multiverso. La serie demostraba que era posible crear desafíos colosales sin perturbar el universo principal. Simplemente porque la acción no ocurría en ninguna realidad definida donde otros héroes pudieran intervenir. Y después de Endgame, Marvel tenía que ir necesariamente más allá. Así que el multiverso se impuso como la solución milagrosa. On se contente plus de sauver un univers, pero todos los universos. Bueno, eso significaba que por supuesto había que introducir las nuevas adquisiciones de Fox con los X-Men y los Cuatro Fantásticos, cierto, pero hay que decirlo, Loki claramente abrió esa puerta. Jonathan Majors dejó huella como aquel que permanece, sentando las bases de un gran antagonista y convenciendo a Marvel Studios de ir en esa dirección. Incluso cuando los fans ya especulaban sobre la llegada de Kang. Pero bueno, si el multiverso puede ser una bendición, también puede convertirse en una pesadilla de escritura. Cuando se juega con el infinito, todo se vuelve posible. Miles de variantes, realidades que chocan entre sí, amenazas inimaginables. El único problema es que cuando se habla de infinito, tampoco hay nada en juego. Porque cualquiera puede regresar de una forma u otra. Y eso también afecta a los juegos de poder. ¿De qué sirve ser el ser más poderoso si ninguna de sus acciones tiene realmente consecuencias? Sin mencionar la aparición de entidades cósmicas entre las más poderosas jamás vistas. Y ahí es donde está el problema. Porque coexistir con un multiverso así implica lidiar con entidades descomunales como Eternidad, el Tribunal Viviente, Tun, Shumagorath y otros más. Figuras míticas en los cómics, pero tratadas con una falta total de respeto. Tun aparece en formas que no son realmente impresionantes.
Hace mucho tiempo, el primer demonio, Tirthorn, grabó su magia oscura en esta tumba. Estos mismos hechizos fueron luego transcritos en el Darkhold. Eternidad, completamente pasivo, el tribunal viviente, solo hago algunos cameos, y Shuma Shumagorath, transformado en Gargantos, un simple monstruo de paso en el escenario de Doctor Strange 2. Y francamente, viendo el fracaso de los Celestiales, es difícil imaginar que Marvel maneje correctamente a estas entidades. Un ejemplo destacado, Franklin Richards. Si realmente lo introducen en el MCU, será el mayor desafío de poder que jamás hayan enfrentado. Porque se supone que él puede crear universos enteros y ahí el estudio no podrá simplemente debilitarlo como a los demás. Bueno, sí, porque todavía es un bebé en los Cuatro Fantásticos, pero por lo que se dice, es un bebé que ya puede hacer bastantes cosas, como el milagro de la resurrección. Pero por ahora es difícil imaginarla realmente integrada sin que todo se venga abajo. Y luego está Loki, que probablemente hoy sea otra vez la entidad más poderosa del multiverso, sentado en el trono como el dios de las historias, con habilidades que ni siquiera podemos medir todavía. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo va a manejar Marvel el tema del poder en Avengers Doomsday? ¿Qué van a hacer con Sentry, cuyo poder no tiene un límite claro? ¿Cuál será el verdadero poder de Doctor Doom y más adelante, tal vez, de God Doom? ¿Tendrá Franklin Richards un papel real en todo esto? ¿O acaso Thor, Hulk, Wanda, Strange o Adam Warlock estarán involucrados? Y si es así, ¿en qué medida y con qué poder? Y sobre todo, con todo esto, ¿vamos a tener una estructura clásica como en Infinity War, con un lugarteniente, un ejército y un jefe final? ¿O será algo totalmente diferente? Lo que sabemos es que el plan original era el Consejo de los Kangs. Una infinidad de variantes, todas diferentes, todas peligrosas, y la idea era brillante. No hacía falta tener secuaces ni criaturas en CGI. Los Vengadores solo habrían enfrentado a los Kangs en todas sus formas. Un giro importante respecto a Infinity War y una propuesta realmente fresca. Pero hoy en día, ¿sigue siendo relevante con Doomsday? ¿Veremos Doombots o una versión de Doom con sus propias variantes? ¿Tendrá aliados, tal vez incluso héroes manipulados? ¿Y si la verdadera idea fuera volver a algo más táctico? Un antagonista inteligente, al estilo de Zemo, que haría que los X-Men de un universo se enfrenten a nuestros Vengadores en un conflicto más psicológico que cósmico. Lo que es seguro es que Avengers 5 tendrá que converger todos estos años de caos, digerir todos sus fracasos y proponer un modelo finalmente equilibrado, coherente, épico y sobre todo a la altura de lo que promete el multiverso. Y para eso, buena suerte, ¿eh? En resumen, Marvel sigue probando diferentes métodos para introducir y manejar a sus personajes más poderosos. A veces limitándolos, a veces apostando por su psicología, a veces dejándolos de lado. Pero hoy esperamos que por fin encuentren un ritmo constante. Y ahora serán juzgados por sus acciones. Primero con los Cuatro Fantásticos y la llegada de Galactus, luego con Spider-Man y finalmente con Avengers Doomsday. Si quieren que el MCU recupere su coherencia y vuelva a despertar el interés del público, simplemente ya no tienen derecho a equivocarse. El diseño de estos personajes aún es incierto, pero la forma en que sean tratados en las próximas producciones será determinante para el futuro y la supervivencia del universo Marvel. Espero que hayan disfrutado esta gran inmersión en uno de los temas más complejos del canal. No duden en decírmelo en los comentarios y en proponerme otros temas para explorar. Si todavía no han visto uno de mis últimos videos sobre el futuro del MCU, pueden verlo justo aquí. Y nos vemos muy pronto para un mes de julio completamente loco. Mientras tanto, no olviden ser curiosos, ese es el secreto para ser felices.